Gloria a Dios. Bienvenidos, bienvenidos. El tema que estamos compartiendo tiene que ver con el predicar, con el ministrar, con el transmitir las verdades de la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice que debemos persistir en lo que hemos aprendido, en aquello que nos hemos persuadido, sabiendo de quiénes hemos aprendido y que las Sagradas Escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir. Entonces, la palabra de Dios tiene poder en sí misma porque es la palabra de Dios. Y podemos nosotros compartirla, transmitirla de tal manera que esa palabra produzca el fruto para el cual se envía. Hay características importantes que debemos tomar en cuenta cuando se trata de predicar. Quiero dar algunos consejos prácticos que tienen que ver con el acercarnos a la Biblia, el prepararnos para poder compartir la palabra de Dios desde la palabra de Dios. Consejos prácticos y sencillos. Número uno, debemos considerar nuestra preparación como un asunto de gran importancia. Repito, debemos considerar nuestra preparación como un asunto de gran importancia. Es decir, la preparación no debe ser tomada en cuenta, no debe ser tomada en menos, no debe ser considerada con menosprecio, ¿no? Como un asunto de segunda importancia, sino más bien como de primera importancia. Nuestra preparación es importante. Nunca debemos dejar de prepararnos, de aprender, de estudiar, de meditar, para poder seguir creciendo, ¿no? Entonces, prepararnos intelectualmente, ¿no? Prepararnos mentalmente, desarrollando conceptos, premisas, ideas que nos ayuden a comunicar las verdades, los entendimientos que vamos teniendo. Número dos, debemos preparar nuestro corazón. ¿Cómo preparamos nuestro corazón? Pasando tiempo en oración, adorando, meditando, este tiempo de soledad, donde uno busca a Dios, donde uno depende de Dios, donde uno sencillamente se somete al Señor, es fundamental, es clave, ¿no? Es muy importante. Debemos nosotros entender que la preparación de nuestro corazón es clave, ¿no? Debemos nosotros poder estudiar la palabra de Dios, meditar en ella y dejar que sea la palabra de Dios la que pues nos ayude, pero a la vez tomar tiempo para orar, para meditar, para reflexionar, para buscar al Señor con todo nuestro corazón, entendiendo que de Él emana la sabiduría, el conocimiento, dejando que Dios se glorifique y manifieste su gracia y su poder en nuestra vida. O sea, debemos orar, debemos buscar a Dios en oración. Eso es muy importante. Preparar nuestro corazón, pasar tiempo en oración. Número tres, debemos predicar con pasión. Eso significa que debemos nosotros haber sido conmovidos por la palabra que estamos compartiendo, que estamos recibiendo. Debemos nosotros mismos haber sido tocados por Dios a través de la palabra que vamos a compartir o transmitir. O sea, Dios tiene que haber trabajado con nosotros en nuestro corazón, ¿no? A través de la palabra que queremos transmitir o compartir, ¿no? Es fundamental. Ahí está. Así que, repasando, prepararnos mucho, ¿no? Tomar en cuenta nuestra propia preparación, preparar nuestro corazón a través de la oración, adoración, contemplación, predicar con pasión. Debemos haber sido conmovidos en nuestro propio corazón con el sermón que vamos a compartir. La palabra tiene que haber primero llegado a nuestro corazón, penetrado en nuestro corazón para luego compartir o transmitir. Número 4, predicar con nuestro corazón, con dependencia en el Espíritu Santo.
no leyendo todo el sermón. Definitivamente tenemos que tomar en cuenta los puntos que hemos anotado para transmitir, pero entregándonos en dependencia del Espíritu de Dios que mora en nosotros, que va a generar en el púlpito o donde quiera que estemos transmitiendo ideas, pensamientos que debemos recibir, recepcionar y comunicar. El Espíritu Santo está ahí como nuestro ayudador, nos va a guiar, nos va a dirigir y va a poner en nosotros sentires, pensamientos, ideas que debemos ser sensibles para recepcionar y poder transmitir, ¿no? Entonces, ser dependientes del Espíritu de Dios, encomendarnos a Él para que Él nos use, ¿no? Número cinco, debemos predicar con autoridad, porque, porque nos hemos preparado, tenemos confianza de que el mensaje que vamos a transmitir es la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios, debemos hacerlo con autoridad, con confianza, con libertad. Así que hay que hablarla con autoridad. La Biblia es la palabra de Dios, hermanos, ¿no? Y debemos transmitirla como tal. No, no son ideas humanas, no son pensamientos que los hombres transmiten unos a otros. Es la voluntad, es el conocimiento de Dios. Y como decían los profetas antes cuando hablaban y decían, así dice el Señor, nosotros con toda libertad podemos decir, la Biblia dice, la palabra de Dios dice, debemos transmitirla con esa autoridad, porque la Biblia tiene autoridad en sí misma. Número 6, debemos predicar con valor sin tener temor a los hombres. Como decía John MacArthur en algún momento, no temas ofender a Dios, ofender a los hombres con tu prédica. Los hombres andan ofendiendo a Dios todo el tiempo, ¿no? Interesante pensamiento. No temas ofender a los hombres con tu prédica. Los hombres andan ofendiendo a Dios todo el tiempo. Entonces, debemos predicar con valor, sin tener temor a los hombres, lo que puedan pensar o decir o cómo puedan responder. Predicar con valor, sin temor a los hombres. Predicar con claridad y sencillez, no con palabras rebuscadas, no tratando de impresionar, no tratando de parecer súper inteligentes o más sabios que los demás, sino más bien con claridad y sencillez. La virtud del predicador es tener la habilidad de transmitir los pensamientos del Señor o los pensamientos profundos del Señor de una manera sencilla y clara, ¿no? De una manera sencilla y clara. Qué precioso es poder darnos cuenta a través de los comentarios de las personas que nos escuchan, que están entendiendo. Y dice, oye, yo no sabía esto, lo he entendido claramente. Así que debemos predicar con claridad y sencillez, como que nos estuviésemos dirigiendo a un niño, ¿no? Siendo concisos. Predicar con orden. Todos deben de poder recordar el mensaje. Hace unos días comentaba con un amigo mío, pastor, de cómo había visto dialogar a algunas personas, dialogando de personalidades que están en el púlpito, y un grupo se refería a la unción de un predicador, su personalidad, la autoridad con que hablaba. Mientras que otro grupo se refería a los predicadores en cuanto a lo que habían enseñado, ¿no? Hoy este predicador dijo así, pensó, se transmitió este pensamiento, esta idea, este concepto. Entonces, entre este primer comentario y este segundo comentario, el segundo comentario es más importante. El hecho de que nos parezca ungido, nos parezca lleno, nos parezca que tenga autoridad, no es relevante. Lo más relevante es cuál fue el mensaje, qué es lo que se quiso comunicar, qué es lo que entendimos. Eso es lo más importante para nuestra edificación y bendición, ¿no? A veces podemos recordar la personalidad impresionante de alguna persona en particular y, sin embargo, no recordar el mensaje. Y lo más importante para nosotros es que la gente se quede con el mensaje, que entienda lo que queremos comunicar y decir. Así que para eso hay que predicar de tal manera que en nuestro mensaje sea ordenado y que el punto que queremos transmitir sea bien entendido. Que el punto que queremos transmitir
sea bien entendido. Hay que predicar con orden en ese sentido. También predicar de una manera que no distraiga, que no distraiga. Les di el ejemplo de los predicadores bufones, que son chistosos, son predicadores hilarantes, pero que finalmente ninguna verdad queda clara. Y la clave es que las verdades queden claras, que sean entendibles. Así que no distraer. A veces el predicador, sin darse cuenta, puede ser distractivo, ¿no? Va tan elegantemente vestido, tan impecablemente vestido, que la gente se queda pensando en lo fino o elegante que es esa persona y no presta atención, se distrae por la presencia o la presentación de la vestimenta con que esa persona va. Eso distrae, ¿no? Puede pasar con las mujeres, suele pasar más con las mujeres, de que van con un vestido ceñido, un pantalón ceñido, y distrae la predicación. O sea, la idea es que la atención sea prestada sobre lo que vamos a decir, sobre el mensaje que vamos a comunicar y no sobre otras cosas, ¿no? Predicar con una actitud de urgencia, predicar como si no estuviera seguro si jamás predicará otra vez, o como un hombre agonizante que predica a los hombres agonizantes, decía Buster, ¿no? O sea, predicar como si fuera la última vez que lo vamos a hacer. Perdón. Entonces, tomar en cuenta estos consejos son muy importantes. Predicar con una actitud de urgencia, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Y la importancia que tiene el estudiar la Biblia también es clave. ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? ¿Por qué la Biblia debe ser nuestra fuente? En primer lugar, porque es un mandato de Dios, ¿no? Vamos a poner así, para que lo puedan ver. ¿Por qué estudiar la Biblia? Porque es un mandato de Dios, ¿sí? Porque la palabra de Dios nos puede hacer sabios para toda justicia. La Biblia habla de Dios con patrones de lenguaje significativo. El problema y la motivación es que somos perezosos o por orgullo buscamos conocimientos y obtenemos sabiduría fuera de la Biblia. Pero la Biblia es inspirada por Dios. Todo cristiano es un estudioso de la Biblia, es un teólogo. Todo cristiano, todo predicador, todo aquel que transmite las verdades de Dios debería hacerlo de tal manera, de tal manera, si no quiero, no quiero, perdonen, ¿no? Yo tengo que cumplir con mi clase, por eso es que, disculpen, no quiero afectar a nadie, porque estamos todos cubiertos, ¿no? Gracias. Entonces, la Biblia como revelación es el mejor geógrafo, no te enseña el camino al, no te, el mejor geógrafo no te enseña el camino al cielo. El mejor psiquiatra no te enseña la culpabilidad como la hace la palabra de Dios. La Biblia expone lo que no está expuesto en la investigación humana. En la Biblia Dios se revela a sí mismo y revela también la condición en la que el ser humano se encuentra. La Biblia expresa tanto teoría como práctica. Y la Biblia es eminentemente práctica, una teoría que establece la perspectiva eterna. El cristiano sensual, cristiano natural, suele conocer a Dios o relacionarse con Dios a través de sus sentimientos, ¿no? Lee la Biblia cuando tiene ganas ora. Su fe va de acuerdo con la intensidad de sus sentimientos momentáneos. El cristianismo es sumamente intelectual, supremamente intelectual, ¿no? Aunque hay gozo, amor, exaltación, esa viene a ser la respuesta a lo que la mente acepta como verdad, ¿no? Como verdad. Entonces, la palabra de Dios comunica a nuestros pensamientos. Por eso habla la Biblia de mente renovada, ¿no? Porque tiene que ser entendida por la mente, tiene que ser comprendida, ¿no? Dios nos ordena que estudiemos su palabra, es un deber, no es una opción. Dios nos ordena que estudiemos su palabra, es un deber, no una opción. Entonces, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y estudiarla de manera personal, ¿no? Sin pretender tener una interpretación privada. Martín Lutero y su audición en la dieta de Worms, en esa época quemaban a los que osaban leer la Biblia. Él decía, mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios.
Y actuar contra la conciencia no es seguro ni correcto. O sea, su conciencia se había conformado a la revelación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es autoridad, ¿no? Y la palabra de Dios presenta las verdades en forma de doctrinas, en forma de historias, de diferentes formas, pero son verdades espirituales transmitidas a través de conocimiento expresado de diferentes maneras. Entonces debemos nosotros tener en cuenta que es clave nuestro estudio personal de la Biblia, ¿no? He hecho recomendaciones para que lean la Biblia de manera sistemática, haciendo estudios inductivos, recurriendo a herramientas provistas a través del web, del internet. Es decir, no tenemos excusa. Podemos prepararnos mejor. Pero hay que saber discriminar. Esto es algo que a veces nos falta, ¿no? Discriminar. O sea, poder entender que hay buena literatura y mala literatura. Hay predicadores populares que no necesariamente alimentan a sus oyentes con la palabra de Dios, ¿no? Aunque son populares, llaman la atención y la gente se deja llevar mucho por la apariencia, sustancialmente hablando, no transmiten verdades que transformen, verdades fundamentales que te arraiguen en Dios, que te acerquen a Dios, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que aprender a discriminar, a qué alimento me va a favorecer y qué alimento puede perjudicar. Eso es muy importante, hermanos, ¿no? A veces nosotros oímos de todo y oímos a todos, pero no todos tienen una buena palabra, tienen verdades que realmente nos puedan ayudar, nos puedan sostener. No todos, hermanos. Esta es una realidad cruda que tenemos que aceptar, porque a veces nosotros oímos de todo, oímos a todos, pero como les digo, no todos son alimentos sanos, ¿no? Dice, no hermano, pero están creciendo, dice. Ahí hay crecimiento, sí, pero crecer no es sinónimo de salud. Los tumores crecen, ¿no? Los tumores crecen, pero el crecimiento de un tumor no significa salud, ¿no? Es un tumor, pero está creciendo, ¿no? Entonces, no todo crecimiento es sano. Hay que saber examinar, discriminar, buscar consejo, saber a quiénes oír, saber a quiénes no oír. Hay mucha literatura, hay mucho predicador que no está arraigado en Cristo, que no es diocéntrico, no es cristocéntrico, no es bibliocéntrico. Sus doctrinas están basadas en teorías, en observaciones naturales y no en lo que la palabra de Dios dice. Y eso es muy subjetivo y hay que tener cuidado. El subjetivismo es genérico, ¿no? Entonces tenemos que ser objetivos, tenemos que analizar bien las cosas, examinarlas y llegar a conclusiones objetivas. La palabra de Dios, la fe es objetiva. La fe es objetiva. La fe no es subjetiva, la fe es objetiva. La fe tiene como fundamento la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿no? Quiere decir que la palabra de Dios es el incremento, es el instrumento sólido, firme, de cuál emana nuestra fe, ¿no? Sin la palabra de Dios no hay fe. Ahora, tenemos que poder interpretar adecuadamente la palabra de Dios. La hermenéutica en ese sentido es muy importante, ¿no? La hermenéutica en ese sentido es muy importante. La hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación, la reinterpretación oscurece el mensaje y se amolda a las tendencias de opiniones contemporáneas, ¿no? La analogía de la fe, solo escritura. La palabra interpreta la palabra, o la Biblia interpreta la Biblia. Este principio se basa en la confianza previa de que la Biblia es la palabra de Dios. Interpretando la Biblia literalmente, generar análisis. Interpretar literal y analíticamente, considerando el lenguaje literario que se está usando, ¿no? Entonces,
Todo eso es fundamental, hermanos, que hay que tomar en cuenta porque nuestro trabajo es serio. Tenemos una gran responsabilidad y no, la Biblia dice que el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y es nuestra responsabilidad que no se pierdan, pues queremos contribuir al crecimiento, al desarrollo, a cosas sanas y útiles y no a cosas superficiales, ¿no? Hay mucho mensaje superficial, hay mucho elemento humano, natural, emanando de los púlpitos que no nutre ni alimenta al creyente y no lo hace firme ni constante porque no se está alimentando de la palabra de Dios, sino de ideas humanas. Entonces es muy importante considerar el lenguaje literal que estamos usando, etcétera, ¿no? Cuando es una alegoría, cuando es algo analógico, etcétera. Hay algunos consejos prácticos para interpretar adecuadamente. Vamos a mencionar algunos de ellos en el tiempo que nos resta. La Biblia debe leerse como cualquier otro libro, o sea, considerando, siendo sensible al lenguaje literal que se está usando. Un verbo es un verbo. Lo que debemos buscar es una oración antes de leer la palabra de Dios. Debemos orar, pues, ¿no? Buscando que Dios nos guíe y nos dirija. Leer la Biblia existencialmente, lee la Biblia existencialmente. Debemos vernos envueltos en lo que leemos, introducirnos en la piel de los personajes. La especulación no añade nada a la interpretación, pero nos da un instrumento para entenderlo. Por eso leer entre líneas es bueno. Hay que leer entre líneas. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el personaje principal? La verdad central. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Cómo entendieron los que oyeron el mensaje? Los que la leyeron. Todo eso es fundamental para poder entender adecuadamente la palabra de Dios. Las narraciones históricas deben ser interpretadas por el método didáctico. Jesús no escribió el Nuevo Testamento, por eso dependemos de los apóstoles. Muchos protestantes se han olvidado de qué protestan. ¿Cuál fue el reclamo que tuvieron los creyentes en el pasado en relación a la religiosidad, a la comercialización de la fe? Y no leen su Biblia. Debemos evitar las inferencias. Ejemplo, muchos predicadores dicen en ciertos casos la siguiente pregunta: ¿cómo actuaría Jesús? Mejor sería, ¿qué querría decir Jesús que yo hiciera en esta situación? ¿No? Jesús cumplía las reglas de la ley, el antiguo pacto. El periodo era diferente, ¿no? Pero igual los seres humanos siguen siendo los mismos cualquiera que sea la época en que vivan. Los seres humanos siguen siendo los mismos cualquiera que sea la época en que vivan. La Biblia no es un libro científico, sin embargo hay porciones didácticas. Lo implícito de interpretar por lo explícito. O sea, cómo interpretar lo implícito a través de lo explícito. Lo explícito es lo que dice, lo que está diciendo. Y lo implícito es lo que quiso decir, ¿no? Se dice, por ejemplo, que los ángeles no tienen sexo y solo se basan en Mateo. Se puede inferir o suponer que por este versículo, pero no dice nada explícito al respecto, ¿no? Entonces, la Biblia, como les decía en una de las clases anteriores, ¿no? Las verdades oscuras deben ser interpretadas a través de las verdades claras. Y eso es fundamental. Determinar cuidadosamente el significado de las palabras, el sentido etimológico, su raíz etimológica, cuál fue el significado primario de la palabra que estamos usando, el término, ¿no? Porque el lenguaje técnico es irritante y confuso, ¿no? Sin embargo, a través de la Biblia podemos nosotros, por las palabras que encontramos en ella, recurrir a diccionarios. Un diccionario teológico puede ayudar mucho para poder entender, ¿no? ¿Qué entendieron en aquel momento? Notar la presencia de paralelismos en la Biblia, sinónimos, ¿no? Sinónimos, antónimos, el tiempo. No es lo mismo decir amigo excelente que amigo excelente, ¿no? Considerando una coma en medio, ¿no?
sea, son dos cosas distintas. Muy bien, parece que estamos corriendo. Está bien, bueno, por lo menos hasta ahí podemos avanzar y tener un pequeño diálogo entre nosotros. Estamos aquí tratando de mejorar en nuestros conocimientos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, hermanos? Hermanas fieles, ¿algo que quieran decir, comentar, preguntar? ¿Están ahí, hermanitos, hermanitas? Gloria a Dios. Camilita siempre. Aquí estamos, pastor. ¿Me escucha? Sí, adelante, adelante. Buenos días, pastor, bendiciones. Pido disculpas porque me conecté un poquito tarde, pero lo poco que pude escuchar es que realmente nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Gira a la izquierda con dirección. Cuando enseñamos la palabra. Es importante tomarnos nuestro tiempo estudiando, como usted recomienda muchos libros, diccionarios, y la verdad, honestamente, le digo que no lo hacemos. Y eso para mí es una, es como una, como dice la palabra, que es útil para instruir, para redarguir, yo siento, para corregir, ¿no? Claro, eso, me siento así en este momento. amén. Y le agradezco a Dios por eso, Continúa porque por Manoel realmente Street, uno media tiene milla. que estudiar, buscar En información. gira a la izquierda La con palabra de dirección a Dios Marlin es Place. algo tan poderoso que si uno no Gira a la izquierda lo con sabe dirección a Marlin Place. informar, como dice usted, para formar, la gente se confunde. Claro. Se le hace un laberinto en En la un cuarto de cabecita por milla, gira a por la muchas derecha informaciones.